Actividad 3.3, caracterización de un objetivo, grupo 2, tutor Paola Castro, mi nombre Jenny Moreno. La agenda para la presentación de la caracterización de un objetivo, tenemos el objetivo escogido, el objetivo número 3, las tareas asociadas a la tarea del caracol con un ejemplo de camino de aprendizaje, los caminos de aprendizaje de toda la tarea, el grafo de las secuencias de capacidades, la otra tarea asociada a tarea de la calle, con su ejemplo de camino de aprendizaje, los caminos de aprendizaje, su grafo de secuencias. Siguiente tenemos la caracterización del objetivo, el grafo de las secuencias de las capacidades del objetivo, la revisión de la formulación de las expectativas de aprendizaje desde su nivel superior, medio e inferior y la referencia. Para comenzar, el objetivo que vamos a caracterizar es emplear e interpretar los teoremas de Pitágoras y Tales en una situación real para calcular la distancia entre dos puntos. La primera tarea que asociamos es la tarea denominada el caracol. Esta tarea nos dice, un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer las tiernas hojas de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo 8 metros y luego trepa 60 decímetros por el tronco. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado una tabla justo desde su guarida hasta la base de la copa del árbol. La pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por el caracol si decide subir por la tabla? Presentamos nuestro camino, entonces lo vamos a explicar cuál es la secuencia de capacidades que surge para resolver esta tarea. Primero interpreta el lenguaje verbal a una representación geométrica, posteriormente trae los datos relevantes del problema, en ese momento puede incurrir en el error de plantear una situación no acorde con el enunciado, luego determina los datos, los lados, cuál es el dato desconocido y cuál es la unidad de medida en que va a trabajar el problema, puede incurrir en el error de realizar conversiones incorrectas de esas unidades de medida, establecer las equivalencias entre unidades de longitud es otra capacidad que se activa, luego reconocer los elementos de ese triángulo, puede incurrir en el error de decir que la distancia mayor es alguno de los catetos, traduce un sistema de representación geométrico al numérico, reemplaza los valores en una ecuación, pero puede que haga procedimientos erróneos al aplicar las fórmulas. También realiza transformaciones en la representación numérica, luego compara y comprueba el resultado de acuerdo con la gráfica que él haya planteado, y puede que él dé respuestas que no tengan que ver con el enunciado del problema. Y finalmente, explica los resultados teniendo en cuenta la situación planteada. Acá tenemos el grafo que nos recoge cada uno de los caminos de aprendizaje que salieron para resolver esta tarea prototípica. El grafo de secuencias de capacidad relacionada con la tarea del caracol. Reuniendo cada uno de los caminos, obtuvimos las unidades de contenido que permiten realizar esta secuencia de capacidades. La primera, entonces, corresponde a la traducción entre los sistemas de representación. Luego tenemos la segunda, que es la interpretación de la información y los errores que están asociados con esta. La tercera parte corresponde al análisis de los datos y de las operaciones, para finalmente llegar a comprobar y explicar los resultados que él ha obtenido. La tarea de la calle, que es la otra tarea que está asociada con este objetivo. Está situado en un punto fijo de la calle llamado el punto A. Tienes al frente dos postes, ED y BC, que están alineados y que son perpendiculares a la calle. Los postes ED miden 2 metros y el poste BC mide 6 metros, y la distancia entre tú y el poste BC es de 5x más 3, y la distancia entre los postes es x más 5 metros. ¿Cuántos metros se separan del poste D? Realiza el gráfico correspondiente a la situación planteada. Entonces tenemos uno de los posibles caminos que planteamos para resolver esta tarea prototípica. Entonces tenemos la interpretación de la información del enunciado, las equivalencias numéricas de los segmentos que tiene, los elementos de un triángulo y su traducción al sistema de representación geométrico, el manejo de las expresiones algebraicas, identificar las variables y los valores relevantes, aplicar la propiedad de las proporciones,
y puede cometer algunos errores cuando las aplica. Tenemos nuevamente los caminos de aprendizaje que nos salen relacionados con esta tarea. Luego con esta tarea nosotros también hicimos un grafo de secuencias de capacidades para esta tarea, donde la relacionamos primeramente con interpretar y traducir del lenguaje verbal en que está planteado el problema, luego hacer una transformación en el sistema de representación geométrico, posteriormente interpretar la información que obtuvimos para poder realizar los procesos matemáticos y poder validar y justificar la respuesta que el estudiante hace del enunciado. Y después de haber realizado estas tareas, hacemos la caracterización del objetivo. Para hacer esta caracterización del objetivo, ¿qué hicimos? Tomamos la tabla de capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos fundamentales, clasificamos las capacidades que se activaron cuando resolvimos nuestras dos tareas, y eso nos permite caracterizar que nuestro objetivo cumple con los procesos de emplear y de interpretar, y que se activan las capacidades matemáticas fundamentales de representación, razonamiento y argumentación, y la utilización de operaciones en un lenguaje simbólico, formal y técnico. Adicional a esto, nosotros también tuvimos en cuenta el grafo de las secuencias de capacidades que se activan cuando se resuelven cada una de las dos tareas y que convergen, tienen un punto de partida y un punto final donde ambas convergen. Inician con la interpretación y traducción de un enunciado. En la primera parte empieza con la interpretación de las variables, luego el estudiante realiza algunos procesos, obviamente surgen algunos errores asociados a esos procesos, y luego realiza las transformaciones entre los sistemas de representación para finalmente llegar acá a validar y verificar los resultados que obtiene. Con la segunda rama, nosotros también realizamos las transformaciones entre estos sistemas, la interpretación a partir de cada uno de los procesos, las operaciones que él hace para llegar a poder validar y verificar cada uno de los datos que se le está pidiendo en el problema. Tenemos dentro de la revisión de la formulación de las expectativas de aprendizaje, con la reflexión que se hizo con la construcción de cada uno de los caminos de aprendizaje, y nos llevó a remontarnos a el análisis de contenido. Se agregaron varias capacidades, desde la capacidad 41 hasta la 71, para que se incluyeran más conceptos que estuvieran relacionados con la distancia. Se eliminaron algunas capacidades y porque algunas se reunían dentro de una sola. Los errores también se modificaron, algunos fueron eliminados, algunos se modificaron porque unos estaban implícitos dentro de otros. Se realizaron algunos ajustes de redacción para obtener mejores errores que se adaptaran más al tema que estábamos trabajando. Gracias.